Se acerca la edad de hielo, mientras todos luchan por sobrevivir. Nuestro maestro de ceremonias está haciendo de las fronteras heladas su propio reino con sus misteriosos poderes. En medio de una ciudad helada y irreconocible en la que todas las infraestructuras han sido completamente clausuradas y todos los medios de transporte están paralizados, llega un informe urgente según el cual la Tierra ha entrado a marchas forzadas en una nueva era glacial. El valiente corresponsal hace frente al frío con todas sus fuerzas y su micrófono se hiela a cada segundo que pasa, mientras informa a todo el mundo de que las temperaturas mundiales seguirán bajando aún más sin dar señales de detenerse, pero insta al público a no perder la esperanza. Con el puño en alto, proyectaba confianza en que el gobierno no se había olvidado de sus ciudadanos en estos tiempos difíciles, que mientras se mantengan unidos, los habitantes de esta nación fuerte superarán esta crisis desalentadora. Justo cuando estaba a punto de soltar más propaganda de unidad para calmar a las masas, todo un último avión congelado hizo un aterrizaje forzoso en medio de la ciudad, arrollando al reportero y a todo su equipo. Un hombre miraba esta toma final del último noticiario cubierto por la cadena de televisión que quedaba en el país. Lo veía en una pantalla miserablemente congelada. Después de que el avión se estrellara sobre el equipo de noticias que quedaba, la televisión se quedó estática. Se acabó la cobertura de lo que ocurría afuera. La habitación de nuestro protagonista An Fang pintaba la imagen de alguien que intentó luchar pero finalmente se rindió. Ni siquiera se molestó en limpiar el desorden de las pocas provisiones que le quedaban. La zona que rodea su entrada está llena de cajas de cosas inútiles y provisiones cada vez más escasas. Afuera alguien había estado golpeando bastante fuerte y gritando su nombre con pánico. Al fin, al oír el incesante grito de su nombre, An Fang se levantó de su mugriento apartamento helado, cogió un bate de acero modificado con algunos clavos, con restos de sangre aún visibles en su superficie, y se dirigió hacia la puerta. An Fang estaba demacrado y llevaba la ropa de invierno más gruesa posible, pero no era suficiente para combatir el frío. Se asomó lenta y cuidadosamente para ver quién estaba al otro lado de la puerta. Lo que vio le impactó, también le excitó un poco. Era una mujer con la que estaba muy familiarizado incluso antes de que comenzara la edad de hielo. Ella también llevaba su ropa de invierno más gruesa, pero estar fuera expuesta a los elementos hizo que su cara se iluminara y su cuerpo temblara incontrolablemente. An Fang abrió la puerta con un ligero rubor en la cara. La mujer se llama Yona, y no tiene ni idea de qué hace delante de su puerta. Aún con el bate en la mano, la instó a entrar donde hacía más calor y estaba más segura. Hoy en día, el mundo exterior se ha convertido en una peligrosa tierra sin ley. Yona abrió más la puerta para entrar en la habitación relativamente más segura de An Fang. Lo siguiente que supo fue que ya lo estaba agarrando por el cuello y empujando sus labios sobre los de él. Hasta se le cayó la caperuza de lo rápido que se movía. An Fang se sorprendió pero no se echó atrás y sus mejillas se pusieron aún mejor. En mi opinión, este beso profundo y apasionado duró demasiado, pero dejemos que nuestro chico disfrute de la acción de ese beso descuidado en medio de un pasillo abandonado fuera de su casa. Cuando se separaron tanto An Fang y él sabrá que estamos respirando con dificultad. Su lengua sigue fuera, la saliva sigue goteando, el mundo se acaba. Y esto es lo que están haciendo, totalmente comprensible. Al darse cuenta de lo que acababa de pasar, An Fang se echó hacia atrás y se preguntó qué le había pasado a esa mujer para que le agarrara y le besara nada más abrir la puerta. Todavía tratando de recuperar el aliento, confesó que se había dado cuenta de que An Fang era el hombre al que realmente había amado todo este tiempo. Empezaban a formarse lágrimas en el rabillo de sus expresivos ojos mientras le decía que él era la persona con la que se suponía que debía estar todo el tiempo. Se necesita una crisis para ver los verdaderos colores de alguien, para ver quién realmente se preocupa por ti. ¿Quién estará ahí para ti? No importa lo difíciles que se pongan las cosas. Hablando de dureza, Yona quiso demostrar que lo que decía era verdad cogiendo las manos de An Fang y poniéndolas contra su pecho para sentir lo rápido que latía su corazón. Prometió que estaría dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de poder estar juntos ahora. Oír la palabra cualquier cosa aniquiló cualquier atisbo de racionalidad en el cerebro de nuestro chico. Todas las banderas rojas se volvieron verdes, para finalmente sellar el trato. Solo empezó a presionar sus muslos contra el asta de An Fang mientras rechinaba y tiraba de él más cerca. No tenía ninguna posibilidad. Puede que el mundo esté cubierto de hielo y que los suministros sean escasos, pero él se estaba calentando como nunca y algo estaba surgiendo en las regiones inferiores. An miró a Yona directamente a los ojos mientras ella le acariciaba las mejillas con ternura. Confesó que aquellas palabras que ella acababa de decir significaban todo para él. Sin embargo, el marco de la puerta no es el lugar adecuado para que continúen con esto.
Iona le hizo callar suavemente para que no dijera ni una palabra más. Todo lo que ella quiere ahora es que Anfung cierre los ojos y sienta el momento en contra de su mente lógica. Anfung hizo lo que ella le pidió. Ahora que tenía los ojos cerrados, preguntó qué debía pasar a continuación. Es entonces cuando entra otro tipo, agarrando la puerta ominosamente. Este tipo misterioso abrió de par en par la puerta congelada, se clavó en la cabeza de Anfung y golpeó con un arma contundente con intención asesina. El pobre Anfung no lo vio venir. Le aplastó el cráneo con los ojos cerrados. Fue un desastre sangriento y brutal. Un cruel ataque furtivo salpicó de sangre toda la entrada del apartamento. Iona y el hombre misterioso entraron en el apartamento. Ella se estremeció y tartamudeó, aparentemente sorprendida de que su compañero de fechorías fuera a matar a Anfung. El hombre se burló y le dijo que dejara de hacérsela inocente, pues ella sabía que ese era el único camino que podía tomar este encuentro. El mundo se fue al infierno hace mucho tiempo. Una boca menos que alimentar no va a cambiar nada. Basta ya de detenerse en el brutal atentado. Es hora de ver lo que ha estado atesorando este dañino zoquete. Si juegan bien sus cartas, puede que incluso consigan suficientes provisiones para sobrevivir hasta que llegue el rescate. Lo peor fue que Anfung no murió inmediatamente. Se tumbó en el suelo helado temblando y agonizando mientras toda la sangre que manaba de su herida en la cabeza se congelaba en cuanto salía. No tenía muy claro lo que había pasado, pero no podía moverse. Tal vez había llegado. Tal vez por fin se estaba muriendo. Por fin puede saber lo que se siente al perder la vida. Lo último que vio fue al hombre misterioso y a esa bruja malvada, Iona, coqueteando a pocos metros de su cuerpo inerte. La ha estado tocando en lugares con los que solo podía soñar mientras promete recompensarla por su actuación como mejor actriz que hizo posible toda la operación. Cuando los ojos de Anfung se cerraron para siempre, el odio que sentía por aquel corazón frío le resultaba insoportablemente pesado. Juró que si había una próxima vida, nunca se permitiría ser un cachorro enfermo de amor de nuevo. En la oscuridad vacía en la que estaba sumido, Anfung empezó a ver pequeñas gotas de luz. Comenzó desde una pequeña mancha que empezó a crecer hasta convertirse en algo más grande y sustancial. A medida que se hizo aún más brillante, Anfung comenzó a preguntarse qué demonios estaba pasando. Inconscientemente extendió el brazo. Su piel era translúcida, como si fuera una entidad completamente distinta. La cálida luz le atrajo después de sufrir el interminable frío del mundo real. Que este sea el camino al cielo, pero la luz dorada de repente cambió su color a rojo. Ahora, ¿qué clase de cielo tiene este color carmesí? Después de ser cebado por la luz dorada y tratar de alcanzarla, Anfung o al menos una construcción abstracta de su cuerpo sintió que sus miembros eran destrozados como si lo estuvieran pasando por una picadora de carne. Nada le sale bien a este hombre. La luz carmesí no tardó en cubrir todo su cuerpo mientras lanzaba un miserable grito de agonía. Su marco translúcido se desintegra pieza por pieza. La nada oscura se llenó de su esencia dispersa y Anfung desapareció. Aún sentía el dolor de ser molido y deconstruido átomo a átomo. Se despertó en un sudor frío gritando por su vida. El dolor era demasiado real. Le sedujeron para que cerrara los ojos. Golpeado en la cabeza por estar demasiado cachondo, murió deprimido. Despertó y un vacío fue engañado para ser arrancado de un nivel atómico. Y ahora no sabe dónde está. Miró a su alrededor y el sol brillaba a través de su balcón. Su cama, mullida y cómoda, era agradable y estaba limpia. El aire fresco levantaba las cortinas. Anfung estaba lejos del mundo cruel al que se había acostumbrado. Tardó 30 minutos en asimilar las locuras que le habían sucedido en las últimas horas. Pasó esos 30 minutos deleitándose con la perfecta vista de la zona residencial que dominaba su apartamento. Anfung no podía superar el hecho de que el sol volviera a brillar. Echaba de menos su calor y su luz. Pensó que nunca volvería a sentir ese tipo de confort y calidez. Acaba de comprobar la fecha y parece ser que es la mañana del 28 de junio. Por lo que él podía recordar la edad de hielo apocalipsis. Vamos a empezar el 15 de julio. Se suponía que iba a morir después de ser emboscado, pero de alguna manera fue traído de vuelta en el tiempo medio mes antes del fin de la civilización. En otras palabras, ha renacido y se le ha dado la segunda oportunidad definitiva. Aparte de los recuerdos que conservaba de la línea temporal anterior, hay algo diferente esta vez. Algo extraño estaba sucediendo dentro de su cuerpo y podría haberse manifestado en sus manos. Desde que despertó, ha habido un resplandor rojo alrededor de su mano derecha todo el tiempo. Intentó limpiárselo con la mano, pero nada lo hizo desaparecer. No duele, solo se siente caliente. No parecía hacer nada más aparte de la luz. Y al principio pensó que solo estaba imaginando cosas. Anfung debió de quedarse tanto tiempo cavilando sobre lo que ocurría en su balcón que empezó a estornudar.
mientras se limpiaba la nariz del desastre. Se dio cuenta de que el brillo rojo de su mano derecha se había convertido misteriosamente en uno verde. Entonces ocurrió algo que le hizo entrar en pánico. La mano que estaba envuelta por el resplandor verde empezó a hacerse más grande, creciendo en longitud como si la carne de sus huesos y su piel se estuvieran estirando. Cualquiera se asustaría si viera sus manos haciendo eso. Asustado y confuso, Anfung entró furioso en su habitación y cerró la puerta del balcón tan rápido como pudo. Consiguió entrar antes de que ocurriera algo más drástico. Estaba resoplando, pero las manos parecían haber vuelto a la normalidad. Sin embargo, el resplandor verde seguía ahí, persistente y aparentemente inagotable. Anfung lo miró con impotencia. De su mano salían rayos de luz. ¿Cómo podría la ciencia moderna justificar o explicar un fenómeno misterioso como este? Después del incidente de alargamiento fuera ahora se está reduciendo muy lentamente. La luz verde parece ser algo errático. Se encoge y crece de forma impredecible. No se parece en nada a la roja estacionaria, pero eso sigue siendo un misterio. Al sentarse en su sofá, Anfung sintió de repente una punzada de cansancio insoportable. No ha hecho mucho aparte de correr por dentro, pero se siente agotado. Esto podría estar conectado a la luz verde. Frustrado, empezó a mover los brazos de un lado a otro tratando de hacerse una idea de lo que realmente era aquello. Entonces cayó en la cuenta: ¿no es esto igual que esas historias manhwa que tanto le gusta leer? Corrió inmediatamente a la cocina y cogió su cuchillo más afilado. En esos El hombre que fue que ama. El protagonista siempre empieza sus historias renaciendo, igual que ellos. Quizá consiga poderes de tramposo. Quería probarlo cogiendo la cosa más chula que pudiera imaginar y posando con ella. Después de unos minutos esperando a que pasara algo, a que cambiara algo, Anfung se limitó a rascarse la cabeza, avergonzado, mientras el afilado cuchillo no reaccionaba en absoluto con la luz que tenía en la mano. Estaba tan ocupado intentando averiguar si tenía unos fantásticos poderes de tramposo que descuidó su agotamiento y el rugido de su estómago. A estas alturas se muere de hambre, por desgracia para él. El Anfung del pasado, que no tiene ni idea del apocalipsis que se avecina, es un cabrón perezoso que ni siquiera tiene una sola pieza de comida comestible en su nevera. Esto se estaba poniendo feo. Nunca antes había sentido tanta hambre. Si no come algo pronto, lo más probable es que se desmaye en cualquier momento. Dirigió su atención hacia la sala de estar, donde un tarro transparente de aperitivos de soja permanecía quieto. Estos frijoles de soja asados eran unos bocadillos que le sobraron antes del apocalipsis. No es exactamente una comida completa y saciante, pero tendrá que servir por ahora. Debería calmar el hambre antes de ir al supermercado más tarde. Agarró inconscientemente una de las semillas de soja tostadas con la mano derecha, olvidando momentáneamente que tenía la misteriosa luz verde envolviéndola. Anfung estaba demasiado hambriento para pensar en otra cosa, así que se metió la soja en la boca, con la esperanza de ingerir algún tipo de alimento. Tan pronto como el frijol golpeó su lengua, una explosión de humo se produjo justo en su cara. La niebla que se había creado casi cubría toda la parte superior de su cuerpo. Para su sorpresa, ahora estaba masticando una judía. Parecía como si la soja tostada hubiera brotado dentro de su boca. Podía sentir las raíces en la lengua y la propia cepa se extendía hacia afuera. Lo sacó y la planta le dejó un sabor terroso en la boca. De todos los sucesos extraños que ha vivido últimamente, esto podría estar cerca de la cima. Estaba a punto de comer algunos granos de soja tostados. Y ahora sucede esto. Además, ya no se siente cansado. Parece que esa explosión en su cara borró la sensación de hambre que sentía. Mirando hacia abajo a su mano derecha, la luz verde se ha desvanecido. A lo mejor todo esto tiene algo que ver con lo que pasó con la soja. Cogió una de las vainas de la reserva y la examinó detenidamente. Al abrir la deliciosa vaina verde, confirmó que se trataba de un brote de judía fresca normal y corriente. Quizás sea este el poder con el que soñaba despierto. Si como fuere, se trata sin duda de un descubrimiento increíble que debería estudiarse más a fondo. Sin embargo, no puede investigar nada con la preocupación de morir de hambre en cualquier momento. En este momento, él tiene un pez más grande para freír en la forma de abastecerse de suministros antes de que el fin del mundo, como todo el mundo sabe. Por primera vez en mucho tiempo, Anfung pudo salir de su apartamento para sentir el sol en la piel y oír el canto de los pájaros. Podía pasear entre la bulliciosa multitud de gente del distrito comercial, ocupándose de sus asuntos en lugar de encerrarse en sus casas temiendo el frío. Anfung estaba sumido en sus pensamientos mientras caminaba hacia su destino. Vamos a aclarar esto. Primero, el brillo rojo alrededor de su mano se ha vuelto verde. La luz verde encoge y hace crecer sus miembros haciendo que su corazón lata más rápido y súper cansado. Cuando tocó los bocadillos de soja, brotó en un agujero stock.
Mira su mano derecha con más preguntas que respuestas. Se pregunta qué clase de poder le ha otorgado quién sabe quién. Continuó sus paseos contemplativos despreocupadamente hasta que oyó una dulce voz familiar que le llamaba por su nombre y que antes le habría derretido pero que ahora le hacía hervir la sangre. Anfung no se dio cuenta enseguida y se volvió para ver quién le llamaba por su nombre. Fue esa bruja malvada la que hizo que lo mataran brutalmente. Iona mostró su amplia sonrisa. Su maquillaje estaba a punto de ocultar su personalidad podrida. Ella preguntó si Anfung estaba de compras también. Incluso empleó sus trucos de experta para parecer lo más guapa posible mientras comentaba que era cosa del destino que se encontraran en este lugar. Anfung aún no ha podido digerir todo lo ocurrido, pero ver a Iona en la naturaleza está empezando a traer de vuelta la amargura a la que se aferró hasta su último aliento. Iona fue la diosa de sus sueños durante 3 largos años. Era un simple que hacía todo lo que estaba en su mano para hacerla feliz. Hizo todo eso sabiendo muy bien que no era más que otro chico de la friendzone. No, ni siquiera estaba en la friendzone, era solo una alcancía. Por todos esos años dedicándose a la chica equivocada, nunca habría pensado que sería ella la que acabaría con su vida, antes de que pudiera salirse de control. Anfung se pellizcó para mantener los pies en la tierra y la calma. Necesitó toda su fuerza de voluntad para hacerlo. Pensando racionalmente, ahora no es el momento de tomar su venganza. Al menos no todavía. Primero tiene que solucionar el problema del suministro, a menos que quiera volver a pasar hambre y miseria en la edad de hielo. Iona se acercó y agitó la mano alrededor de sus ojos mientras le preguntaba a qué se estaba enfrentando. Esto no había ocurrido nunca antes, solo con oír su voz. El pobre se desmayaba. Fan se tragó el odio que sentía por la bruja y fingió una sonrisa mientras se disculpaba por haberse quedado sin palabras y por lo especialmente guapa que estaba hoy. Estaba tan radiante que se perdió un poco en el momento. Eso está mejor. Iona se rió tímidamente y le preguntó cuándo se había vuelto tan suave con sus frases. Sus labios esbozaron una ligera y confiada sonrisa, pensando que tenía a este chico comiéndole la palma de las manos. Así que fue a por el disparo mortal del corazón con la pose más adorable de su arsenal. Iona invitó a Anfang a ir de compras juntos, pero se habían encontrado de todos modos. Ahora, hay un límite en el tiempo que Anfang podía enfrentarse a ella sin perder el control de su rabia. Así que simplemente siguió caminando y se disculpó de que no harían ninguna compra juntos hoy. La dueña de Iona se quedó de piedra. No se suponía que fuera así. Se suponía que iba a conseguir algo gratis de un patético simpático. Mientras caminaba en la otra dirección, Anfang no pudo evitar elogiar la técnica de las chicas. Pero no caerá en la trampa. No volverá a ser usado como cajero personal. Ya no es tan tonto. Así que fue directo al lugar donde podía conseguir todo lo que necesitaba. El centro comercial Walmart. Este Walmart en una ciudad es el supermercado más extenso y mejor surtido de la región oriental. Es como Walmart, pero que las marcas con derechos de autor. Por supuesto, cuando llegue la edad de hielo, este lugar quedará limpio de la noche a la mañana, en la línea temporal anterior. Nadie nunca descubrió quién lo hizo y cómo. Anfung ya ha empezado a comprar y ha llenado un carro de mercancías. Necesita abastecerse al máximo antes de que la sociedad se desmorone por el frío. Consultó en algunos foros de internet una guía genérica de supervivencia para el apocalipsis, que le resultó sorprendentemente útil. Desplazándose por ella, enumeró las cosas que necesitaría, como comida, ropa de invierno, medicinas, necesidades diarias, combustible, herramientas, transporte e incluso armas. Hay mucho que preparar, pero estaba tan entusiasmado por conseguir provisiones que se olvidó del problema más importante que tenía entre manos. El saldo actual de su cartera personal era de unos míseros 15,000 equivalentes a poco más de 2,000 USD. Como iba a asegurarse una vida segura y cómoda en el gélido apocalipsis con solo esta cantidad, va a necesitar mucho más dinero en efectivo para todo lo que va a necesitar. En ese momento, una notificación de mensaje apareció en su teléfono, una notificación que podría ser la manera del cielo de decirle que se calmara. El mensaje procedía de una organización llamada Money Your Loans, en el que le felicitaban por haber sido aprobado para pedir un préstamo de hasta 168,000, poco más de 23,000 USD. Se le encendió una bombilla. No había por qué asustarse cuando se trataba de fondos. Como iba a olvidar que la comodidad de la tecnología le había proporcionado una cantidad infinita de dinero. Hay docenas de aplicaciones de préstamos de dinero que exigen unos requisitos mínimos para que se apruebe un préstamo a quienes están desesperados por conseguir efectivo. Son increíblemente depredadoras.
pero enterrarse en deudas no importa, ya que no tendrá que devolverlas cuando el apocalipsis esté en pleno apogeo. En el distrito comercial, una señora estaba pateando con rabia una lata de refresco vacía en la acera. Obviamente estaba enfadada por algo. Resultó ser Yona. Parece que no está de muy buen humor. Sus ojos estaban llenos de vitriolo tóxico como hoy. Uno de sus muchos simps se atrevió a negarse a llevarla de compras cuando se arregló para que la mimaran. Estaba seriamente cabreada porque Anfang se largara así sin dejarla agotar su cuenta bancaria como una sanguijuela inútil. Empezó a insultar al tipo en su mente por ser un patético perdedor que ni siquiera tiene coche. Yona juró no volver a ser amable con ese simple. Su enfadado paseo se vio interrumpido por unos fuertes bocinazos procedentes de un coche que se acercaba por la carretera. Curiosa, se dio la vuelta para ver qué pasaba. Parecía un camión nuevo recién salido del concesionario. Todavía estaba brillante y de primera calidad. Anfung estaba bajando las ventanillas en el asiento del conductor. Acaba de detenerse para saludar a Yona, que acaba de cruzarse con ella mientras daba un paseo de la vergüenza por el distrito comercial. Al ver las ruedas nuevas, Yona juró no volver a ser amable con Anfung. Todo lo que vio fueron asientos de cuero nuevos y el olor a dinero en efectivo. Anfung se bajó. Cuando le preguntaron si el coche era suyo, respondió afirmativamente y añadió que acababa de recibirlo. Se acercó a la bruja y se inventó una historia sobre cómo su padre ha estado arrasando en los negocios en Estados Unidos, así que tiene pasta para soplar. Incluso añadió que acababa de salir del aeropuerto tras dejar a su viejo. A Yona se le iluminó la cara. Lo único que podría hacer que eso ocurriera sería la posibilidad de hacerse rico. Así que respiró hondo y puso su cara de juego para Anfang. Esta es la segunda vez que hace esto hoy. Miró al suelo y empezó a temblar ligeramente. Sabiendo que Anfung llevaba hoy a su adinerado padre al aeropuerto, empezó a disculparse por haberle pedido que fuera de compras sin saber que tendría una agenda muy apretada. Entonces se le saltaron las lágrimas. Empezó a derramar lágrimas en el momento perfecto mientras le decía a Anfung que había sido tan frío con ella. Ella pensó que estaba abandonando a un buen amigo. Anfung sonrió con satisfacción. Esta actuación digna de una academia habría hecho maravillas con el anterior, pero ahora las cosas son diferentes. Él podía ver a través de todo. Esta chica tonta era una profesional. No dudó en sujetarla por la cintura tirando de ella para acercarla. Con la otra mano le agarró la barbilla y se miraron a los ojos. A Yona le sorprendió que uno de sus simps se mostrara tan seguro de sí mismo. Anfung dio una clase magistral de interpretación y prometió que nunca la abandonaría, ya que era demasiado importante para él como para hacer algo tan cruel. Por una fracción de segundo, había una imperceptible sonrisa torcida en su rostro, pero rápidamente la borró. Siguiendo con su actuación de chica dulce y sincera, sacó la artillería pesada. Yona admitió que Anfung es muy especial en su vida e incluso le invitó a comer y a ver una película hoy para poder conocerle mejor. Justo cuando estaba a punto de pedirle una respuesta, el móvil ya se había esfumado como el viento. Fue la huida perfecta e imperceptible. Yona se quedó sin habla. Su sincera confesión no iba dirigida más que al aire. Anfung ya estaba trasteando con los montones de cajas de la parte trasera de su camión. Se quejaba juguetonamente de que aún tiene que cargar con tantas cosas y de lo apretada que está su agenda, claramente enfurecida porque su ataque no dio en el blanco. Yona hizo todo lo posible por mantener la compostura de niña dulce mientras le preguntaba por qué había comprado tantas cosas. Él respondió que no era nada especial. Solo cogió algunas cosas que le gustan, para atormentar aún más a la bruja. Hanfeng mintió descaradamente y le dijo con entusiasmo que había conseguido un regalo para la señora, sin querer exagerar. Yona se despidió con la mano mientras caminaba en dirección a su casa. Sonrió y dijo que estaba deseando recibir ese regalo. Tan pronto como se volvió de espaldas a Anfung, su suponer que mayor simp, una sonrisa socarrona apareció en sus labios, orgulloso de cómo se ocupó de su alcancía. Por otro lado, Anfung solo se divertía jugando con la bruja. Conociendo a esta mujer sabía que no podía dejar que se enterara de su pequeña reserva de provisiones. Todo esto será su billete para sobrevivir al apocalipsis después de todo. Yona solo tendremos que esperar su turno. Una vez que el mundo se acabe, Anfung se asegurará de que ella reciba lo que se merece. Ese tipo misterioso que lo golpeó en la cabeza a su ansiedad por el inevitable colapso de la sociedad que se avecina está empezando a disiparse. Anfung empieza a esperar con impaciencia lo que se avecina. Al día siguiente llegó el 29 de junio. De nuevo, el 15 de julio será de día, será el principio del fin. Primero llegarán las fuertes nevadas y luego la temperatura caerá drásticamente hasta los 20 grados centígrados negativos a un ritmo alarmante.
A lo largo del mes siguiente, las temperaturas seguirán bajando gradualmente día tras día hasta alcanzar mínimos de hasta 70 grados centígrados negativos. En ese momento, el mundo estaría completamente cubierto de hielo y nieve, lo que haría casi imposible salir al exterior. Lo primero que Anfung aseguró fueron sus abundantes provisiones de alimentos, además del volumen de existencias. Necesita que todo esté bien embalado y precintado. No puede dejar que los vecinos se den cuenta de que pasa algo. No pueden sospechar que está acaparando grandes cantidades de comida. Fue un trabajo agotador. Algunos de los suministros delicados tuvieron que trasladarse por la noche, cuando no había nadie. Anfung no confía en nadie lo suficiente como para ayudarle, así que tiene que hacerlo solo. Cuando empiece la apocalíptica edad de hielo, la red eléctrica será extremadamente inestable. Ahí es donde brilla su última adquisición, un generador de gran potencia y combustible suficiente para mantenerlo en funcionamiento durante todo un año como mínimo. Con el poder asegurado, ahora tiene que plantearse la fatal consecuencia de que los sistemas de calefacción del edificio se estropeen. Tuvo que llamar a algunos contratistas especializados para que modificaran su casa para que tuviera calefacción independiente. Anfung también encargó puertas y ventanas reforzadas. Necesitaba una habitación para guardar todos los suministros que había acumulado, así que utilizó un dormitorio vacío para guardar todo lo esencial. Para cuando terminó de preparar todo lo que figuraba en su pequeño cuaderno de supervivencia, ya era 14 de julio, solo un día más antes de que la temperatura caiga en picado y todo se vuelva un caos. Lo siguiente en su lista es el evento principal que ha estado posponiendo por incertidumbre todo este tiempo. Es hora de ponerse manos a la obra y estudiar realmente su misteriosa habilidad. Anfung preparó una comida casera para cenar mientras reflexionaba sobre su supervivencia en el apocalipsis de la edad de hielo que se avecina. Cuando las cosas se pongan difíciles, no le bastará con las provisiones que ha acumulado, pero tiene una posible respuesta a este problema. Su poder para manipular las plantas de alguna forma mística podría ser su única esperanza para un futuro sostenible. La comida que cocinó tenía frijoles de soja como ingrediente principal. Así es, las mismas alubias que conjuró a partir de un único bocadillo tostado usando su habilidad. Se devanó los sesos y probó muchos gestos y posibles desencadenantes, pero las luces aún no se habían apagado. La activación es tan aleatoria que encontrar el detonante adecuado es casi imposible. Por ahora es el momento de una arriesgada prueba de sabor. Necesita asegurarse de que la comida conjurada por sus habilidades es comestible. ¿Quién iba a decir que probar unas alubias sería tan desesperante? Anfung se comió la mitad del plato de alubias sin problemas aparentes. Incluso la leche de soja pasó la prueba de sabor y seguridad. Mientras masticaba su almuerzo, la confirmación de que su habilidad podía proporcionar comida comestible cambió el juego. Al menos esto probaba que teóricamente tenía la capacidad de engendrar comida. El siguiente paso es el más difícil y el que se basa más en el ensayo y error. Tiene que averiguar cómo utilizar realmente las luces rojas y verdes y hacer que aparezcan según su voluntad. De momento, solo lo ha probado en la soja, pero ¿qué pasaría si pudiera utilizarlo en otras cosas? Abriendo su nevera recién abastecida, Anfung se armó de valor para experimentar y ver si su habilidad también funcionaría con otras plantas. El periodo de prueba se prolongó desde el mediodía hasta que el sol estaba a punto de ponerse. Anfung no lo sabía, ya que se desmayó en pleno experimento. Al abrir lentamente los ojos, se dio cuenta de que agarraba algo con fuerza en la mano derecha, una especie de verdura verde, un enorme brócoli, levantándose lentamente del suelo. No podía molestarse por el absoluto desorden que había en su cocina, ya que el dolor en su cabeza era infernal. Sentía como si algo golpeara desde el interior de su cráneo. Tiene que tomar nota de esta sensación en el futuro. Este poder de su se cobra un grave peaje en la mente y el cuerpo y no se puede utilizar sin restricciones a menos que quiera desmayarse y despertarse con migraña todos los días. Tras levantarse, cogió inmediatamente una cucharada de sus alubias para repostar de nuevo. Puede que hoy se haya puesto al límite, pero al menos ha aprendido algo vital sobre esta misteriosa habilidad suya. Hace unas horas, antes de desmayarse, dispuso ordenadamente una variada selección de productos en el suelo de la cocina. Intentó usar su poder en un puñado de ellos después de conseguir activar la luz verde. Algunos tubérculos, como las patatas, no reaccionaron en absoluto a su luz verde, por alguna razón desconocida, pero no todos eran inútiles. Algunos de los cultivos crecían a partir de las semillas hasta convertirse en plantas completas, como los tallos de soja. El trigo era uno de ellos, y algunos ni se quedaron igual ni crecieron hasta convertirse en cultivos en toda regla. Le explotaban en las manos como minibombas. Fue una experiencia aterradora que pilló desprevenido a Anfung.
Tras esas explosiones, las plantas se convertían en una sustancia parecida al carbón, pero muy ligera. Este desarrollo estaba ciertamente fuera de sus expectativas. Afortunadamente, pudo encontrar algún uso decente para estas sustancias negras no comestibles. Se utilizan para calentar el espacio como el carbón cuando se juntan en un recipiente y se encienden. Viniendo de un futuro en el que el calor era un lujo, Anfung aceptaría de buen grado estas bolitas de calor. Ya no tendría que preocuparse por mantenerse caliente en el futuro. Tras un montón de explosiones, lo intentó muchas veces más y fracasó en la mayoría de ellas. Siguió lanzando esas bolas negras al cubo una a una. Cuando se metió en unas semillas que había comprado, optó por adoptar una postura más meditativa mientras se obligaba a concentrarse en controlar la respiración. Tras unos minutos de intensa concentración que le hicieron sudar la gota gorda, por fin consiguió el éxito más significativo de este experimento. Un gigantesco brócoli apareció sorprendentemente a su alcance. Antes de que sus ojos cedieran y su conciencia se apagara, comentó que el porcentaje de éxito de este método seguía siendo demasiado aleatorio. Entonces su cuerpo golpeó el suelo. Por suerte, ya estaba sentado en las baldosas, así que la caída no fue tan mala. Ahora está despierto y tiene la barriga llena de judías. Ha jugado con el brócoli mientras pensaba largo y tendido y seguía sin encontrar ningún patrón a esta habilidad. Pero no puede rendirse. Tiene que haber algún tipo de principio detrás de cómo funciona esta habilidad. Todavía hay demasiadas incógnitas, pero hoy ha hecho algunos progresos decentes. Por lo menos ahora tiene una cierta comprensión de las condiciones de activación de las luces. ¿Quién iba a pensar que la clave para activar la extraña habilidad se encuentra en su propia conciencia? Todo lo que tiene que hacer es entrar en trance meditativo. Su método consiste en imaginarse a sí mismo en la naturaleza, desnudo, libre de las ataduras de la civilización humana. En otras palabras, Book desnudo, en su palacio mental, camina por el suelo con los pies descalzos. Su alma está en contacto directo con la tierra donde crece la vida. La luz del sol besa su piel mientras toda la vida a su alrededor armoniza. Al igual que Adán en el jardín del Edén, su cuerpo y su mente forman parte del mundo natural, una resonancia pacífica de todo lo que tiene vida. Una vez que entra en ese estado mental, abre lentamente los ojos y aparece de nuevo un familiar resplandor verde. Esta habilidad suya está directamente conectada con su conciencia. Trabajando a partir de ese concepto, podía invocar libremente la luz verde. Ahora que ha terminado con todas las muestras de plantas con un bajo porcentaje de éxito, es hora de pasar a otro tipo de espécimen. Esta vez, el objetivo del segundo experimento serían todo tipo de carnes. Así que lentamente llevó su mano derecha envuelta con la luz verde hacia un jugoso trozo de carne. Ya se lo esperaba, pero sigue siendo decepcionante que no haya habido ninguna reacción. Tal vez la luz verde solo funciona en las plantas. Pensando que el enfoque suave podría no ser eficaz, Anfung agarró su carne y apretó con fuerza mientras rezaba para que su mano derecha hiciera su magia. Al cabo de unos minutos, tuvo que aceptar que no pasaría nada. Se podía ver la derrota y el abatimiento en sus ojos cansados. Fue entonces cuando pensó en la sensación que sentía mientras meditaba. En trance, podía percibir dos colores distintos, las luces roja y verde. A lo largo de los experimentos, aún no ha probado a usar la roja, agarrando la función de activación primaria de su habilidad. Solo tiene que concentrarse en sacar esa luz roja de su conciencia. Mientras aún sujetaba la carne, cerró los ojos y trató de alcanzar la otra habilidad que yacía latente dentro de su sistema. Al cabo de un rato, una chispa de luz roja apareció por fin en su mano derecha. Con esa chispa inicial, el resplandor envolvió rápidamente su mano. Sorprendentemente, también envolvió el trozo de carne. Parecía que estaba creando algún tipo de reacción burbujeante en la superficie de la carne. Tras unos segundos de intensa concentración, Anfung abrió los ojos ante un pútrido montón de lodo endurecido de color rojo oscuro que parecía salido directamente del infierno. Inmediatamente tiró esa cosa vil al suelo de puro asco. Sin duda, tú también lo harías en su lugar. Al darse cuenta de que este lodo desfigurado podría proporcionar algunas ideas valiosas, Anfung se agachó en el suelo para observarlo. Pinchó la cosa y era un poco blanda. Así reaccionarían las carnes a la luz roja. Puede parecer repugnante, pero la textura y la sensación general apuntan a la posibilidad de que la carne se haya cocinado o algo así. ¿Era esto realmente todo lo que la luz roja puede hacer? Calentar las cosas, estufas y sartenes podrían hacer lo mismo y podrían producir comidas más apetitosas que lo que demonios sea esto. Anfung se niega a creer que eso sea todo. Al usar su conciencia para activar sus habilidades una buena cantidad, pudo comprender sus capacidades a un nivel más profundo. Si tuviera que describir la sensación de luz roja, sería como un proceso de desintegración.
Su siguiente experimento con carne parecía mucho mejor que el primero, pero si ese es el caso, comprender los conceptos subyacentes de estas dos luces podría ser más fácil de lo que pensaba inicialmente. Cogió un puñado de habas de soja de su montón y las agarró con fuerza con la mano derecha. En su mano izquierda estaba la luz roja y la carne cocida. Si la luz verde representa la evolución de la materia, la roja es lo contrario, la desintegración, puesto que ya está probando algunos conceptos confusos. ¿Qué pasaría si combinara la luz verde agarrando judías y la luz roja agarrando carne? El resultado fue una reacción aún mayor de lo que esperaba. La combinación produjo una luz brillante y cegadora entre sus manos. Cuando se apagaron las luces, se vio que su carne había crecido mucho. La carne había sido superdimensionada. Pero, ¿a dónde fueron a parar los granos de soja de su mano derecha? ¿Podría ser que los dos sujetos se fusionaran, produciendo esta gigantesca losa? Han Fung meticulosamente inspeccionado la carne grande, no importa cómo se mire. Es innegablemente increíble. Se ve, se siente y huele exactamente como la carne real, pero aún más fresco de alguna manera. Ganando confianza en que está mejorando mucho en eso de los superpoderes. Decidió hacer más experimentos. Al cabo de unas horas, volvía a estar como al principio. El suelo de su cocina estaba lleno de restos carbonizados de carne y cultivos. Frustrado, cogió una rabieta y todo lo que intentaba fracasaba estrepitosamente, sacando toda esa exasperación de su sistema. Han Fung se sentó y respiró hondo. De momento, detendrá los experimentos. Siempre puede tomarse su tiempo para averiguar sus complejidades más profundas más tarde. De todos modos, hoy ha sido un día productivo, aunque lo terminara con una nota amarga y carbonizada. Han Fung ya puede ver el futuro si consigue dominar este misterioso poder. No cabe duda, con recursos infinitos, sería el hombre en la cúspide de este mundo postapocalíptico. Es su sueño, así que podría poner unos músculos dulces a su imagen. Hablando de poder, puede que haya olvidado uno de los aspectos más importantes de la supervivencia. La comida por sí sola no le va a servir en los próximos días. Será completamente vulnerable con todo este botín si no tiene un arma decente para defenderse. Tomó rápidamente los diversos cultivos esparcidos por su suelo. Tiene que darse prisa y buscarse un arma antes de que la temperatura caiga en picado. Mirando por la ventana, parece que las fases iniciales del apocalipsis ya han comenzado. La nieve empieza a caer del cielo. Ya está aquí. El público podría pensar que se trata de una típica tarde de nieve, pero no es así. Al igual que la línea de tiempo anterior, realmente está sucediendo. El colapso de la civilización moderna está comenzando. Saliendo al exterior, Han Fung teme que las temperaturas bajen a 45 bajo cero en una semana. Necesita un arma y rápido, pero comprar un arma en este país es ilegal. Y él no tiene precisamente conexiones con el mundo criminal. Fue entonces cuando oyó a un hombre escandaloso gritar y jactarse de ser un constructor con millones en juego en cada proyecto. El tipo presumía ante un transeúnte de conocer al infame Lao Juan, del grupo de líderes de la banda Sí. Son tan cercanos. Son prácticamente hermanos. Han Fung cree haber visto antes a este matón, un imbécil con un estilo de moda exagerado, adornado con joyas de dudosa autenticidad y ropa de calle exagerada. Un tipo que ofrece cigarrillos a todo el mundo por alguna razón. Por esta zona la gente se refiere a este matón de pelo de colorado amante de los cigarrillos como Joe el sin techo. El verdadero nombre de Joe sin techo es Lizzie. Le gusta que le llamen hermano Lee y vive en el barrio de Hot Springs. Tiene fama de estar a cargo de proyectos de contratación y conoce a todo el mundo por la zona. Si le ofrece cigarrillos, no aceptará otras marcas, ya que solo fuma Waze. Otras marcas le hacen toser. Siempre está ayudando a su hermano mayor con los proyectos y está deseando ir a las saunas. En realidad, este vago no tiene un trabajo en condiciones, pero siempre se hace el ocupado. A menudo se le ve paseando mientras atiende una llamada gritando negocios por valor de 20 o 10 millones, como si quisiera que todo el mundo oyera lo exitoso que es. El tipo es un vago. Claro, Han Fung puede ver que quizás el vagabundo Joe tiene las conexiones necesarias para conseguir lo que tanto necesita, así que se acercó al matón, refiriéndose a él como hermano Lee y diciendo que hacía mucho tiempo que no se veían. Han Fung saludó con una sonrisa incómoda, pues no sabía qué respondería aquel tipo. El hermano le preguntó molesto si se conocían mientras se acercaba. Siendo más joven que Lee se presentó como Xiao An, algo así como decir hermanito. Juró que se habían conocido hace tiempo, así que debía de haberlo olvidado. La tercera queja es que últimamente está hasta arriba de trabajo, así que no se le puede culpar de su mala memoria, pero se mostró bastante receptivo a hablar. Han Fung estaba siendo demasiado cauto, ya que estaba a punto de pedir algo muy ilegal.
Inspeccionó la zona, mirando de izquierda a derecha para asegurarse de que nadie podía oír lo que estaba a punto de decir. Luego se acercó al hermano Lee y le pidió directamente el arma que necesitaba para defenderse en los próximos días. Lee se asustó y preguntó para qué necesitaría un arma. Eso no es una buena señal, sintiéndose como un criminal culpable. Sin embargo, Han Feng tuvo que seguir adelante, ya que no podía pensar en nadie más que pudiera ayudarle con su problema. Le empezó a hablar seriamente queriendo aclarar algo antes de que llegaran más lejos. Insistió en que su organización no se dedicaba a ninguna actividad ilegal y que las armas eran un asunto serio. Insinuó que tenía contactos para ello, pero que no era de los que mezclan a la gente corriente con algo peligroso. Han Fung apartó de su cara el cuestionable bolso Louis Vuitton de los matones e insistió en que al hermano Lee se le había torcido todo. Solo estaba preguntando por algunas armas de fuego para defensa personal, ya que se ha visto envuelto en alguna desagradable rencilla personal. Y entonces Han Fung empezó a mentir como un bellaco con una historia que se iba inventando a medida que hablaba. Según él, un día que iba al trabajo en bicicleta como de costumbre, se topó con un anciano que no hacía más que escupir por todas partes en el carril bici. Era tan asqueroso. Y para colmo, el viento arrastró uno de esos asquerosos pegotes de saliva hasta la cara de Han Fung, cuando éste solo se ocupaba de sus asuntos. Enfurecido por el repugnante anciano, Han Fung tiró su bicicleta a un lado y se enfrentó al viejo. ¿Qué hizo el bastardo que usted pregunta? El imbécil decidió escupir en él de nuevo. Mientras aireaba su queja, no pudo aguantarlo más y aplicó un poco de justicia callejera al asqueroso viejo. Le propinó una buena paliza en medio de la calle, con todos los espectadores al margen. Mientras el viejo se marchaba con la ropa hecha jirones y la cara hecha un desastre, el bastardo juró que se vengaría de la casa por esta humillación. Al día siguiente, aquel viejo estaba curado y esperaba a Han Fung en la ruta habitual en bicicleta. Esta vez le acompañaban unos matones. Le dieron una buena paliza a Han Fung y amenazaron con volver a hacerlo. Si alguna vez lo veían en alguna parte, su ropa estaba hecha un desastre. Tenía la cara magullada y el cuerpo herido. Nunca se había sentido tan humillado en su vida. Por eso quiere un arma para defenderse. Esa es la versión corta y larga. Esa es la historia que se le ocurrió en el acto. Y parece que fue muy eficaz. El hermano le echaba humo y rabia al imaginarse al desagradable viejo imbécil escupiendo en la carretera y golpeando a Han Fung. Un comportamiento tan incivilizado no debía ser tolerado. Ese no es realmente el punto de la historia de persecución, pero al menos está llegando a alguna parte. El hermano le dio un golpecito en los hombros y le aseguró que se ocuparía de esta venganza. Le aseguró a Han Fung que tiene a nuestro chico cubierto. Solo tiene que hacer una llamada a su hermano mayor en este momento y van a buscar el arma. Han Fung estaba empezando a dudar si había tomado la decisión correcta al acercarse a este tipo, con toda esa cara dura. El hermano le invitó a ir a la central y subirse al autobús con él. Su excusa fue que su Panamera estaba siendo revisado en el taller, por lo que no podía conducir hasta la central. Han Fung le aseguró que el transporte no sería un problema. Después de todo, tiene su coche aparcado justo al lado. El flamante vehículo llamó inmediatamente la atención de este vagabundo de IP Best. En el camino hacia su hermano mayor, Lee no paraba de hablar de la buena vida de Han Fang y le preguntó cuánto costaba su nuevo coche. Eran unos 700,000 de dinero prestado, mientras le indicaba despreocupadamente que girara a la izquierda en el siguiente cruce para llegar a la supuesta oficina. El hermano le seguía sacando fotos de sí mismo sentado en los nuevos asientos de cuero. Su nombre en las redes sociales era Handsome Spicy Guy y el post de esta noche era una foto de su cara de idiota con un pie de foto quejándose de que el asiento de su todoterreno sigue siendo demasiado duro para sentarse porque es nuevo. Se detuvieron en una de las zonas de coches de la ciudad. Unos tipos de aspecto rudo acampaban fuera quejándose del mal tiempo. No se les puede culpar. De la noche a la mañana, se había pasado del verano al invierno más crudo. Al ver unas ruedas de aspecto crujiente detenerse, todo el mundo se volvió hacia quien estaba a punto de salir de ese coche. Al ver que era Lizzie, se dirigieron hacia él para preguntarle qué pasaba. El hermano Lee se limitó a decirles que tenía algunos asuntos que tratar con el jefe Lu. Los otros matones supusieron que el nuevo todoterreno Tigre pertenecía a Lee y empezaron a molestarle por el precio. Lee no lo negó en absoluto. Incluso presumió con orgullo de haberse gastado 700,000 dólares en el coche. Han Fung no estaba molesto sin embargo, jactándose de que usted es dueño del coche con tanta confianza, mientras que el propietario real está de pie cerca es una especie de movimiento descarado Guaded.
En cuanto entraron en el establecimiento, el conocido como Jefe Liu, un hombre de aspecto de gánster duro, salió molesto porque el bocazas de Lee le molestara a tan altas horas de la noche. El hermano Lee se volvió visiblemente mucho más reservado ante el jefe, incluso le ofreció amablemente sus cigarrillos. Sin embargo, el grandullón no tiene tiempo para tonterías de relleno, es un hombre ocupado. El hermano le presentó a su hermano pequeño Anfung como comprador de algo especial, una pistola. El jefe Liu quería confirmar si había oído bien. Tan pronto como el gran jefe lo miró, Anfung se paralizó de miedo. No estaba seguro de lo que pasaría si hacía un mal movimiento o decía algo equivocado. El jefe Liu se le quedó mirando en silencio, con el cigarrillo en la boca, y pareció escrutarle de pies a cabeza. Que el grandullón esbozara una sonrisa. Estaba bastante decepcionado de que Anfung solo necesitara una pésima pistola cuando esperaba algo más interesante. Hizo un gesto hacia uno de sus esbirros chance y el esbirro ya sabía lo que tenía que hacer y rebuscó en el bolsillo de su chaqueta. Puso una pistola sobre la mesa y el jefe Luke ofreció un precio de 6,000 por el arma, fácil de ocultar y fiable. Anfung lo rechazó humildemente, ya que pensaba más bien en algo un poco más largo y grande. No buscaba una pistola de bajo calibre, sino algo que requiriera una mira telescópica para disparar. Jefe perder expresión se volvió grave mientras miraba fijamente a Anfung. Nuestro chico podría haber cruzado la línea sin saberlo. Inmediatamente se cayó como si acabara de tragarse la lengua. El grandullón empezó a gritar lo poco realista que es exigir un maldito rifle de francotirador como si nada. Está llevando un negocio discreto aquí. Esto no es un maldito centro comercial donde puedes elegir qué tipo de producto ilegal te dan. Jefe perder oferta final es la pistola sobre la mesa. Tómala o déjala. El hermano Lee tuvo que intervenir para intentar calmar al jefe. Su idea para convencer al jefazo de que le escuchara fue inventarse una historia de fondo para Anfung. Una historia inventada que supuestamente ocurrió hace 5 años y en la que estaba implicada la inexistente esposa de Hong Kong. Lee es un narrador bastante bocazas pero con talento. Bajo la implacable caída de la nieve, el jefe escuchó sus mentiras hasta el final. La historia debió de ser fenomenal, pues el jefe Liu estaba tan furioso que casi parte la mesa por la mitad. No paraba de repetir lo repugnantes que eran los que habían agraviado a Anfung. Al parecer, Anfung tenía 3 hijos con una esposa inexistente, pero resultó que ninguno de ellos era suyo. Anfung solo se quedó allí y fue con todas las mentiras, incluso para alguien apodado Vagabundo Yo. Esta ridícula historia fue demasiado exagerada, pero funcionó. El jefe Leo dio su garantía personal de que Anfung recibiría su rifle de francotirador lo antes posible. Prometió que lo haría personalmente, pero que podría tardar unos días. Una vez más, el secuaz Chun-Si se encargará de todo. El jefe le quería algo semiautomático con mucha munición para que Anfung tuviera lo que necesitaba. Es inesperado, pero el hermano le definitivamente vino en el embrague. El grandullón también le entregó a Anfung la pistola. Quería dársela gratis. Un regalo de un hombre a otro. Anfung se quedó sin habla. La historia inventada era tan buena que el jefe había formado algún tipo de vínculo unilateral con él. Ahora que ya estaba solucionado, el grandullón volvió a su teléfono para ocuparse de sus otros asuntos más urgentes. Antes de irse, Anfung quiso devolver un poco el favor. Afirmó que un amigo suyo que trabaja para el gobierno le había dicho que, debido a lo anormal de la situación, pronto se aplicarán límites a la compra de suministros. Así que es mejor abastecerse antes de que eso ocurra. Al ver la mirada seria del joven, como si realmente supiera de lo que estaba hablando, el jefe Luke tampoco pudo evitar tomarse en serio el consejo. Asintió en señal de comprensión y comentó que lo entendía. Y así, el hermano Lee y la casa salieron del centro de los bajos fondos de la ciudad con un arma de fuego asegurada. En el camino de vuelta, Lee no paraba de presumir de cómo manejaba el negocio como un jefe, y le fue de maravilla. Ahora que su hermano mayor, el gran jefe, está de buen humor, incluso podrían pedirle a ese tipo un cañón, y él diría que sí. Fan quería agradecérselo al matón comprándole unos cigarrillos. El hermano le trató de mostrarse humilde e insistió en que hacía lo que hacía solo para ayudarle, pero que con mucho gusto se llevaría unos 7 u 8 cartones de su amado, que era el 6. Incluso prometió llevar a Anfung a Asana una vez que le pagaran por su llamado proyecto. Nuestro chico ya estaba pensando en su siguiente movimiento lógico. Los suministros están asegurados y el arma obtenida. Debería estar preparado para los primeros días del apocalipsis. Como mínimo, puede centrarse en estudiar sus habilidades. Resolver completamente el problema de la comida haría que sus posibilidades de supervivencia a largo plazo se dispararan. Estaba tan absorto en su propio mundo mientras caminaba que no se dio cuenta de que había una parte helada en el suelo y resbaló.
Anfung estaba tan preocupado por sobrevivir que no siguió una de las reglas de oro de la próxima edad de hielo, no lesionarse. Cayó bastante mal. Su pierna debió de absorber el impacto del resbalón y se había dañado gravemente. El hermano Lee no sabía qué hacer mientras corría hacia el lado de su nuevo amigo. Esto es malo, por el dolor agudo que sentía y el torpe aterrizaje. Existía una posibilidad muy real de que se hubiera roto la pierna. Sacó temblorosamente las llaves de su coche, se las entregó a su hermano Lee y pidió que lo llevaran al hospital más cercano lo antes posible. Lee se rascó la nuca y admitió que en realidad no tiene carné de conducir, insistiendo en que no puede conducir sin él. Pero es seguro decir que esta bomba simplemente no puede conducir y punto. Al menos no dejó a Anfung en el suelo para que cabalgara con el dolor de una pierna rota. Ofreció sus hombros para levantar a Anfung, pero le costó mucho hacerlo. Ambos no llegarían vivos al hospital a este paso. Así que Anfung acaba de llamar a un taxi que tuvo que pagar por Lee como un bastardo en bancarrota. Incluso el hospital, un establecimiento esencial, empezaba a congelarse bajo la ventisca que se intensificaba. En la enfermería, alguien llamado Jian quedó a cargo del turno nocturno en esta noche blanca. La nieve era cada vez más intensa y las carreteras empezaban a quedar enterradas a gran profundidad. La enfermera jefe Jian acababa de empezar su turno de noche, pero las llamadas procedentes del pasillo ya inundaban la sección de urgencias, muy escasa de personal. La guapa enfermera no tuvo más remedio que intervenir. Al hacerle una radiografía en el hospital, se confirmó que realmente se había roto la pierna. El médico le explicó que tenía una fractura estable en la tibia derecha. Sería fácil de fijar, pero tiene que quedarse una hora en observación antes de irse a casa con su medicación. Este accidente no podría haber ocurrido en peor momento, solo tenía que ocurrir antes de que el apocalipsis entrara en pleno apogeo. Mientras miraba los resultados de sus rayos X, Anfung lamentó haber sido tan descuidado. Fraternalmente le acompañó durante la mayor parte del proceso, pero el tipo tuvo que marcharse porque, al parecer, tenía que ocuparse de algunos asuntos. Sin embargo, es de los de verdad, e incluso dejó su número por si Anfung necesitaba algo más. Ahora que estaba solo en el vestíbulo del hospital, Anfung suspiró pesadamente. Se preguntaba si podría cometer un error tan estúpido en un momento tan crucial. Contemplar el caos a su alrededor resultaba estresante. El hospital se desbordó rápidamente con pacientes víctimas de accidentes causados por la repentina ventisca y el rápido descenso de las temperaturas. Las camas de urgencia se alineaban en los pasillos como sombrío testimonio del empeoramiento de las condiciones en el exterior. En cuanto a él personalmente, solo quería conseguir sus medicinas y salir de este lugar lo más rápido posible antes de que las carreteras cerraran para siempre. Por suerte, su tiempo de ocio no sería aburrido, ya que una diosa acababa de pasar justo por delante de él. La enfermera jefe Jian había venido a reforzar la escasa dotación de personal de urgencias. En la primera cama que revisó había un paciente con heridas graves. La siguiente en su rotación era la cama 5, donde acababan de limpiar las heridas de un paciente. Afortunadamente, las constantes vitales eran estables. La cama 5 necesitaba otra dosis de glucosa en 10 minutos. Informó a la enfermera jefe de que si la frecuencia cardíaca del paciente bajaba de 80, había que administrar epinefrina inmediatamente. A lo largo de las rondas de la enfermera jefe Anfung no podía apartar los ojos de ella. Era simplemente increíble. Siendo una enfermera jefe a una edad tan joven, ella debe ser un talento generacional. Además, vio cómo trataba a todo tipo de pacientes. Era amable e increíblemente hábil. Parecía un ser radiante en medio de un lugar sin esperanza. Además, era increíblemente guapa. Trabajaba en el ajetreado turno de noche, pero su sonrisa no vacilaba. Era básicamente un ángel. Estaba tan enamorado que sus ojos viajaron accidentalmente a algunas zonas poco caballerosas. Han Feng desvió inmediatamente la mirada por respeto, pero la enfermera jefe Jian era demasiado inconsciente de su entorno, una verdadera cabeza hueca. De repente, el anciano sentado a su lado empezó a llamar la atención de la guapa enfermera jefe. En realidad no tenía que atender a los pacientes fuera de sus rondas, pero aún así atendió la llamada con una sonrisa. La enfermera jefe Jian se disculpó amablemente con el anciano y le preguntó si podía volver un poco más tarde para ayudarle, ya que aún tenía que atender a algunos pacientes de urgencia para cubrir la falta de personal. El anciano se queja de que le duele mucho la espalda. Explicó que el dolor de espalda había empeorado últimamente y quería que la enfermera jefe echara un vistazo para ver cuál era la causa. En realidad, ese cabrón no era más que un sucio pervertido que intentaba filmar por debajo de su falda, sin darse cuenta de lo que realmente estaba pasando. Jian se limitó a sonreír y a disculparse una vez más.
diciendo que, en caso de problemas de espalda, tal vez fuera necesario programar una radiografía para estar seguros. El viejo pervertido empezó a ponerse insistente, instándola a echar un vistazo rápido mientras le señalaba dónde le dolía. El cabrón incluso se levantó de su asiento para tocar indebidamente a la angelical enfermera, siendo la cabeza hueca que solía ser. Jean se rió, ya que tenía cosquillas por naturaleza. Para los problemas de espalda, es realmente aconsejable esperar al examen de los médicos residentes. El prot comenzó a empujarla su mano arrastrándose aún más abajo de su cintura. Este acto repugnante habría continuado más tiempo si algo o alguien no lo hubiera hecho parar. Una maldita muleta voladora se estrelló con fuerza contra el viejo pervertido, provocándole un verdadero dolor de espalda y arrancándole el teléfono de las manos. Ever, el amable trabajador sanitario Jean, quiso comprobar si el anciano se encontraba bien. Afortunadamente, Anfung acudió a su rescate disculpándose humildemente por su muleta volando hacia un lado, ya que era la primera vez que utilizaba una. Se agachó y fue directo a por el viejo teléfono de Purves mientras se preguntaba descaradamente si estaba roto o no. Justo cuando estaba a punto de tocarlo, el perfeccionista empezó a sudar nerviosamente y a gritarle que no se acercara al teléfono. Teléfono no escuchó. Caminó hasta un lado de la habitación. Se hizo un lío con la venda y no dejó que este maldito sermón se saliera con la suya haciendo algo tan repugnante. En cuanto abrió el teléfono, sus sospechas se confirmaron. Miró al canalla directamente a los ojos. Si las miradas mataran, el vejestorio ya habría muerto. La prueba ya estaba allí en la pantalla de inicio. Esta persona tuvo el descaro de filmar a una enfermera que trabajaba duro e incluso agredirla. No hay ninguna buena razón por la que Anfung no debería llamar a seguridad y hacer que escolten al bastardo a una celda de la cárcel donde a los criminales les encanta poner a los pervertidos en su lugar. Anfung se quedaría con el teléfono y la próxima vez que volviera a ver a este viejo asqueroso, amenazó con arruinar su miserable y repugnante vida. El viejo bastardo sabía que no tenía otra opción que huir y no volver a acercarse a este lugar, y eso le enfurecía. A la primera oportunidad que tuvo se levantó de la planta del hospital y salió corriendo por la puerta como si su vida dependiera de ello. Mientras tanto, Hayan, la enfermera jefe, no entendía cómo alguien que se quejaba de un fuerte dolor de espalda podía correr tan rápido. Anfung se quedó estupefacto al ver de primera mano a la persona más cómicamente ingenua que había conocido nunca. Decidió mostrarle lo que el viejo pedorro estaba haciendo con el teléfono filmando bajo su falda. A juzgar por su reacción, no notó nada raro. Anfung le entregó el teléfono con la grabación para que decidiera si borrarlo o llamar a la policía para denunciar al propietario. También le recordó que tuviera más cuidado para que gente como ese pervertido no se aprovechara de su amabilidad. Sonrió con el brillo de 1000 estrellas y luego preguntó si Anfung tenía la pierna herida. La adrenalina de atrapar a ese viejo pervertido en el act debió de adormecer el dolor de su pierna rota, pero ahora que ya se había recuperado, el dolor volvió y gritó de agonía. Por suerte, la enfermera Jian era una experta en este tipo de lesiones y rápidamente colocó la escayola en su sitio. Ella le miró y le preguntó si aún le dolía. Anfung le dio las gracias por ocuparse de su pierna rota, y ahora no le dolía nada. En ese momento, era como si solo existieran ellos dos en la abarrotada habitación. Jean le devolvió la gratitud mientras prometía no volver a permitir que unos tipos tan malos se metieran con ella. A partir de ahora les daría un buen puñetazo. Anfung solo quería que fuera más consciente de su entorno, viendo cómo dejaba que su pierna rota y sus pies tocaran sus almohadas delanteras. Parecía que no había aprendido nada. Seguía tan despistada e inconsciente como siempre, mientras Anfung tenía la cabeza en las nubes. Otra enfermera llamó a Jian porque necesitaban su ayuda en las camas de urgencias. Antes de volver a sus rondas, la angelical enfermera jefe le recordó que no olvidara volver dentro de una semana para que le revisaran de nuevo la pierna. Anfung prometió que lo haría, pero hacer planes para dentro de una semana era poco realista. Se limitó a sonreír con impotencia porque solo él sabía lo que realmente estaba pasando en el mundo. Cogió la muleta que aplastó contra el viejo pervertido y salió cojeando del hospital. Anfung simplemente aceptó el hecho de que no podría verla nunca más. Al día siguiente, la ventisca no había cesado, sino que se había intensificado aún más y había congelado todas las infraestructuras y servicios, por lo que salir a la calle era un reto peligroso. En las noticias de la mañana, los informes meteorológicos de emergencia seguían informando de que, en las próximas 24 horas, todas las regiones del país sufrirían fuertes nevadas y un brusco descenso de las temperaturas. Extraños informes de corresponsales en el extranjero mostraban que las temperaturas estaban cayendo en picado en todos los rincones del mundo. Dubái,
Egipto, la cuenca del Amazonas, y lugares que no deberían estar experimentando este tipo de fenómeno. Estamos viendo sus masas de tierra enterradas en gruesos mantos de nieve. Los expertos de la nación, junto con especialistas de otros 46 países, se apresuraban a acudir a las Naciones Unidas para discutir la causa del clima anómalo. Todas las cadenas se hacían eco de que los expertos decían que esta fuerte ola de frío no duraría demasiado. Siempre terminaban sus informativos con un anuncio de servicio público para que se prestara atención a las advertencias de catástrofe y se siguieran las disposiciones tomadas por el gobierno local. Seguían recordando a los ciudadanos que mantuvieran la calma, evitar difundir o creer en rumores infundados y abstenerse de acaparar provisiones y hacer compras de pánico, ya que la catástrofe pasaría pronto, caliente, acogedor y bebiendo vino dentro de su casa engalanada. Anfung chasqueó la lengua. El gobierno y los medios de comunicación seguían mintiendo a diestro y siniestro, alimentando al público con mentiras para mantener el orden. Si él no hubiera muerto y vuelto a la vida, incluso podría creerles, pero esta vez era diferente. Estaba bien preparado para todo lo que estaba por venir. Las provisiones estaban bien abastecidas, la casa reforzada y el sistema de calefacción funcionaba a la perfección. Se había preparado tan bien que no había nada de qué preocuparse en el futuro inmediato. Su teléfono empezó a zumbar incesantemente con mensajes del chat de grupo de la residencia del feliz complejo residencial en los que se hablaba del extraño tiempo y de cómo la nieve ya estaba inutilizando las carreteras. Todo el mundo no tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero no el miembro apodado persona misteriosa. Quienquiera que fuese reclamó la atención de todos para informarles de que la tormenta de nieve no estaba causada por los patrones meteorológicos normales, sino va algo dentro de la propia Tierra. Persona misteriosa proclamó que todos debían prestar atención a sus palabras, ya que el apocalipsis de la edad de hielo estaba a punto de comenzar. Glifos. Nadie estaba más conmocionado después de leer esos mensajes que Anfung. ¿Quién diablos es esta persona misteriosa y cómo saben algo sobre el apocalipsis?